Teresa Beltrán jamás imaginó que después de 10 años de cuidar a una mujer que apenas sabía decir gracias, terminaría heredando una casa sin ventanas. Ni una sola. Solo muros gruesos, altos, silenciosos, como si alguien hubiera querido encerrar la oscuridad ahí dentro. Pero antes de llegar a ese día, hubo semanas de agotamiento, noches sin sueño, y una lealtad que nadie excepto la difunta doña Amparo pareció notar. La mano de la anciana temblaba entre las sábanas amarillentas de la casona en Guadalupe. Sus dedos fríos huesudos buscaron los de Teresa con una urgencia que nunca antes había tenido. Afuera el viento frío de febrero agitaba los árboles, pero dentro de la habitación solo se oía el zumbido del calentador viejo y la respiración entrecortada de doña Amparo. «No te preocupes, niña», susurró la mujer con una voz áspera apenas un hilo. «Yo ya dejé todo arreglado. Vas a recibir lo que mereces». Teresa tragó saliva. Había escuchado esa frase antes, pero siempre creyó que era solo eso, una frase para aliviar culpas. 10 años. 10 años bañándola, cambiándola, preparando caldos a medianoche porque la señora no podía dormir si no tomaba algo caliente. 10 años dejando a su propio hijo con la vecina, 10 años de soportar gritos, quejas, silencios hirientes. Pero también hubo momentos en que aquella mujer dura se quedaba mirando por la ventana perdida en recuerdos y hablaba de su juventud con una tristeza que quemaba. Eran esos pocos instantes los que mantenían a Teresa ahí aferrada a la idea de que la bondad no siempre se ve a simple vista. «Descanse, doña», murmuró Teresa, limpiándole la frente con delicadeza. Pero Amparo negó con la cabeza, respirando con esfuerzo. «Mis hijos son buitres. No confíes en ellos. Tú te quedaste cuando todos se fueron. Tú mereces algo mejor». Esa noche doña Amparo exhaló su último aliento, y el silencio que quedó en la habitación fue tan profundo que Teresa sintió que se tragaba el alma. Se quedó junto al cuerpo hasta el amanecer rezando bajito, mientras las velas se consumían. No lloró. No sabía si debía hacerlo. Era una pérdida extraña, como despedir a alguien que nunca fue realmente suyo, pero cuya vida había cargado sobre los hombros durante años. Los hijos llegaron al día siguiente. 3 Martín el mayor con corbata de seda y cara de fastidio. Elena vestida de negro pero sin una lágrima. Y Saúl, el menor, siempre con el teléfono en la mano, como si ni la muerte de su madre fuera suficiente para hacerlo levantar la vista. Ninguno preguntó cómo había sido el final. Ninguno se acercó al cuerpo. Los 3 caminaban por la casa como buitres hambrientos, señalando muebles, abriendo cajones, revisando papeles. Teresa se mantuvo al margen preparando el velorio como si se ocultara en la rutina. 3 días después todos se reunieron en la oficina del abogado. La habitación olía a madera vieja y tinta, y el licenciado Cornejo, un hombre de lentes gruesos y voz lenta, pidió que todos tomaran asiento. Teresa dudó si debía quedarse cerca de la puerta, pero el abogado la señaló. «Usted también está incluida en el testamento, señora Beltrán. Tome asiento, por favor». Las miradas se volvieron hacia ella con desprecio. «¿Qué hace aquí?», decían los ojos de los hijos. El licenciado comenzó a leer. Las palabras salían lentas, cortantes. Para Martín, la casa principal y las cuentas bancarias. Para Elena, un departamento joyas y un automóvil. Para Saúl, un local comercial y las inversiones restantes. Teresa escuchaba sin sentir nada. Ella nunca esperó ser heredera de nada. Tal vez pensó una pequeña suma lo suficiente para pagar una deuda atrasada o comprar un par de zapatos nuevos para su hijo. Pero entonces el abogado carraspeó y pasó a la última página. Para la señora Teresa Beltrán,
Doña Amparo deja en propiedad total una casa ubicada en el kilómetro 27 de la carretera al Valle de los Hermosos. Terreno de 1,8 hectáreas. Construcción rústica. El licenciado hizo una pausa sin ventanas. El silencio se hizo pesado. Martín soltó una risa seca. La casa sin ventanas. Esa ruina donde nunca quisimos entrar, perfecto para una sirvienta. Elena sonrió con malicia. Pues mira qué suerte, Teresa. Sin ventanas, perfecto para no ver lo miserable del paisaje. Saúl chasqueó la lengua. Ese lugar da miedo. Mamá estaba loca si pensaba que eso valía algo. El abogado extendió una llave vieja oxidada hacia Teresa. Esto es suyo. Teresa tomó la llave con manos temblorosas. No sabía qué sentir. Agradecimiento, tristeza. O un miedo que recién empezaba a nacer. Al salir a la calle, Martín la interceptó. Escucha bien, dijo acercándose demasiado. Si crees que vas a sacar algo de ese lugar, estás equivocada. Es un basurero. Un error de mi madre. No esperes que te ayudemos cuando te arrepientas. Elena se acercó aún más con el veneno en la voz. Hay cosas que es mejor no abrir. Ciertas casas no se heredan. Se abandonan. ¿Entendiste? Saúl solo añadió. Si tienes cerebro, ni siquiera vayas. Esa tarde Teresa empacó lo poco que tenía. Su hijo Emiliano, de 8 años, ojos grandes, siempre abrazando su cuaderno de dibujos, la miraba confundido. Nos vamos de la casa, mamá, sí, hijo. Vamos a nuestro nuevo hogar. No sabía si estaba mintiendo para consolarlo o para consolarse a sí misma. El viaje hasta el Valle de los Hermosos fue largo. El autobús avanzaba por carreteras polvorientas y cerros secos. Cuando por fin bajaron, solo encontraron un camino de tierra y un sol que rajaba las piedras. El kilómetro 27 está por allá, dijo un hombre viejo, señalando un sendero donde no se veía nada más que matorrales. Caminaron casi 1 kilómetro, el polvo pegándose en los zapatos, hasta que finalmente la vieron. Una casa pequeña, rectangular, muros gruesos de adobe. Sin un solo hueco de ventana. Solo pared lisa, como sellada desde hace décadas. La puerta, una tabla hinchada por la humedad, parecía al borde de caer. Teresa sintió un escalofrío. Algo en esa casa no estaba bien. No era solo la ausencia de ventanas. Era el silencio. Un silencio denso, forzado, como si dentro del adobe hubiera algo esperando, conteniendo la respiración. Emiliano tiró de su mano. Mamá. ¿Por qué no tiene ventanas? Teresa no tuvo respuesta. Sacó la llave. La insertó en la cerradura oxidada. Giró con dificultad. La puerta cedió con un quejido que sonó más como un lamento. El interior estaba completamente oscuro. El aire era frío, pesado, casi húmedo, como el de una habitación cerrada durante años. Y entonces, justo cuando dieron el primer paso adentro, un golpe seco resonó desde la pared del fondo, no un crujido. No el sonido normal de una casa vieja, un golpe, como si alguien o algo hubiera tocado desde adentro del muro. Teresa apretó la mano de su hijo. Sintió la piel helarse. Porque el sonido no vino del techo ni del piso. Vino del muro donde debía haber una ventana. Una ventana que alguien había decidido sellar. Desde el interior. El sonido volvió. Un golpe seco, apagado, como si viniera de lo más profundo del muro. Emiliano retrocedió de inmediato, aferrándose al brazo de su madre. Teresa respiró hondo, tratando de convencerse de que solo era la casa, asentándose el viento, un animal atrapado. Cualquier explicación que no tuviera que ver con lo que realmente sintió, la sensación
de que alguien estaba del otro lado escuchando. «Debe ser una rata», murmuró aunque ni ella lo creyó. La casa estaba casi completamente a oscuras. Solo entraba un hilo de luz desde la puerta entreabierta, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Teresa palpó en la pared hasta encontrar un interruptor, pero al presionarlo no pasó nada. No había electricidad. Tampoco agua, como descubrió al intentar abrir la llave del lavadero, solo un gemido hueco de tubería seca. El lugar era un rectángulo simple, un cuarto grande que hacía de sala y cocina, 2 cuartitos estrechos al fondo. En ninguno había ventanas. Las paredes eran gruesas de adobe antiguo mezclado con cemento. En algunos puntos se notaban manchas más oscuras, como si hubieran sido parcheadas una y otra vez. Teresa dejó las maletas en el centro y avanzó despacio. El aire olía a humedad tierra vieja y algo más un aroma dulce casi imperceptible, como flores marchitas. Emiliano no decía una palabra. Solo miraba las paredes como si estuviera seguro de que en cualquier momento algo iba a salir de ellas. «Vamos a abrir la puerta de atrás», dijo Teresa intentando sonar tranquila. La puerta trasera daba a un patio pequeño con un árbol de ramas secas y un pozo tapado con una tabla. El sol iluminó por fin el interior de la casa, y entonces lo vieron con claridad. Cada lugar donde debería haber una ventana estaba sellado. No de manera improvisada, sino con una precisión casi obsesiva. Los bordes estaban perfectamente alineados sin grietas visibles, como si alguien hubiera querido asegurarse de que ni una partícula de luz entrara jamás. «Mamá», susurró Emiliano. ¿Por qué haría alguien algo así? Teresa no tenía respuesta. Pero cuanto más miraba esos muros ciegos, más sentía que la casa estaba vigilando. Pasaron la tarde limpiando lo básico. Teresa barrió el polvo, sacudió telarañas, trató de airear lo que se pudiera. Emiliano se sentó en un rincón dibujando para calmarse. No hablaba, no preguntaba, pero cada tanto levantaba la vista hacia el muro donde habían escuchado el golpe. El silencio era tan profundo que cualquier ruido, un plato movido, un paso sobre la tierra, parecía un trueno. Y ese silencio se rompía de vez en cuando por crujidos suaves en los muros. No parecían del techo ni del piso, venían de las paredes. Cuando cayó la noche, el ambiente cambió. La oscuridad era absoluta, una oscuridad que parecía tener peso que aplastaba los hombros. Teresa encendió una vela, luego otra, luego otra. Las llamas parpadeaban inquietas como si algo en la casa soplara contra ellas. «No te alejes de mí», dijo Teresa mientras preparaba un poco de pan y frijoles fríos. Emiliano asintió. Cada tanto un sonido sordo resonaba. A veces del lado derecho, a veces del fondo, a veces del mismo lugar donde debería haber una ventana. Teresa intentaba ignorarlo, pero cada golpe hacía que la llama de la vela se inclinara un poco, como si el aire mismo temblara. Cuando llegó la medianoche, Teresa apenas podía mantener los ojos abiertos. Se acostó en el piso cerca de la puerta para sentir algo de aire. Emiliano se acurrucó a su lado. Pero justo cuando comenzaba a dormirse, algo se deslizó dentro del muro. Un sonido suave. Un roce largo. Como uñas arrastrándose sobre adobe. Teresa abrió los ojos de golpe. Se incorporó. Sostuvo la vela con fuerza. Emiliano también despertó. «¿Qué fue eso?», preguntó con voz temblorosa. Teresa no contestó. Caminó hacia la pared del fondo acercando la vela. El adobe mostraba pequeñas grietas verticales. Algunas se veían recientes. Teresa pasó la palma por encima. El muro estaba tibio.
no frío como debía estar en la noche. Retiró la mano con un sobresalto. Mamá, dijo Emiliano desde atrás. «Hay alguien ahí adentro. No, mi amor. Solo es la casa vieja». Trató de decir, pero la frase se le quebró a la mitad. A la mañana siguiente fueron al poblado más cercano para comprar agua, pan y velas. Era un pueblo pequeño, una tienda, una iglesia y un puñado de casas dispersas. A la entrada del pueblo, un hombre mayor sentado en una silla de madera los observó con detenimiento. «Ustedes son los que se mudaron a la casa de Amparo», dijo sin levantar la voz. Teresa se tensó. «Sí, señor. Esa casa es mía ahora». El hombre frunció el ceño como si eso fuera algo malo. «Y ya escuchó. Escuché que...». El anciano escupió al polvo y miró fijamente a Teresa. Esa casa fue cerrada por dentro. No por miedo a que algo entrara. Hizo una pausa larga como para que ella entendiera el peso de sus palabras, sino por miedo a que algo saliera. Un escalofrío recorrió la espalda de Teresa. Emiliano se aferró más a su mano. «Disculpe, ¿qué quiere decir? ¿Que doña Amparo selló cada ventana cuando su esposo desapareció? Nadie volvió a verlo. Y ella decía cosas que no repetía 2 veces». El anciano suspiró. «Si usted tiene buen juicio, señora, no duerma en la oscuridad, no sin luz, y nunca jamás golpee esas paredes». Teresa sintió que las piernas se le aflojaban. «¿Por qué?». El viejo la miró con unos ojos cansados cargados de una tristeza antigua. Porque, según ella, su esposo nunca salió de esa casa. Y no se fue por la puerta. Teresa no pudo responder. Emiliano contuvo el aliento. Mientras caminaban de regreso, el viento soplaba fuerte contra sus espaldas levantando polvo. Y Teresa por primera vez deseó no regresar. Pero no tenía a dónde más ir. Cuando llegaron el sol ya caía. Apenas cruzó la puerta lo sintió otra vez. Ese silencio pesado. Ese olor dulce casi podrido. Ese muro que parecía respirar. Se acercó despacio al mismo lugar donde la noche anterior se había escuchado el golpe. Puso la mano. El muro estaba tibio. Otra vez. Recién iba a retirar la palma cuando un sonido claro y directo la dejó helada. 3 golpes. Desde adentro. Como si alguien tocara pidiendo salir. «Mamá», susurró Emiliano con la voz rota. Teresa retrocedió un paso. Luego otro. Sin poder apartar la vista del muro. Porque esta vez, después del último golpe, algo raspó desde adentro como si una mano buscara la grieta para abrirla. El raspado dentro del muro no se detuvo de inmediato. Continuó apenas unos segundos más como si aquello que habitaba en el adobe estuviera probando la resistencia, tanteando, buscando una salida. Teresa retrocedió hasta chocar con la mesa rota que había encontrado al llegar. Emiliano la imitó escondiéndose detrás de su falda, respirando entrecortado. Y entonces, de golpe silencio. Un silencio tan absoluto que dolía en los oídos. Teresa tomó aire obligándose a calmarse. Debe ser un animal, susurró, aunque sabía que no era cierto. No había forma. No había ratas en México capaces de golpear así, de arrastrar algo contra un muro de adobe tan grueso, y mucho menos hacer que el muro se sintiera tibio, casi vivo. El resto del día trató de distraerse limpiando, cocinando lo poco que tenían, arreglando un colchón viejo que encontró en uno de los cuartos.
Pero la casa tenía un modo inquietante de recordarle su presencia. Cada tanto una vibración leve corría por las paredes. A veces un crujido, a veces un golpe seco, como si respondiera a los movimientos de Teresa, o peor, a su respiración. Emiliano, pese a ser solo un niño, parecía entender algo que los adultos suelen ignorar. Aquel lugar no estaba vacío. Cada vez que Teresa le pedía que fuera por algo a la otra habitación, él negaba con la cabeza. No quería alejarse de ella ni un segundo. «Mamá, ¿y si salimos y no volvemos?», preguntó con voz pequeña mientras cenaban pan duro en silencio. «No tenemos a dónde ir, hijo», respondió Teresa acariciándole el cabello. «Pero no te preocupes. Yo voy a cuidarte». Pero ni siquiera ella estaba convencida de sus palabras. Cuando llegó la noche, el aire se volvió pesado otra vez. Incluso con la puerta trasera abierta, la oscuridad parecía tragarse la poca luz que quedaba. Teresa encendió 2 velas más, luego 3, luego 4. Las colocó sobre latas viejas y piedras distribuyendo la luz por el cuarto principal. Pero las velas temblaban demasiado. A medianoche, justo cuando el cansancio empezaba a vencerla, se escuchó un ruido distinto. No un golpe, no un raspón, un susurro. Como si alguien hablara desde el fondo del muro, una voz apagada por capas de barro, pero claramente una voz humana. Teresa se congeló. Emiliano abrió los ojos de par en par. Ambos contuvieron el aliento. «¿Escuchaste?», preguntó el niño temblando. Teresa no pudo responder. La piel se le erizó completa. El susurro continuó. Era casi imposible descifrarlo, como si fuera un llanto ahogado, una frase repetida una y otra vez detrás de la pared. Teresa acercó una vela lentamente tratando de no hacer ruido. Apoyó la oreja en el adobe frío. Y entonces escuchó algo que la hizo soltar la vela. Un nombre. Como si alguien llamara a doña Amparo desde el interior del muro. La vela cayó al suelo rodando hasta apagarse. El cuarto quedó en penumbra. «No puede ser», murmuró Teresa retrocediendo. Emiliano rompió a llorar en silencio, las lágrimas cayendo sin hacer ruido. La casa seguía murmurando aquel nombre antiguo como una oración o un ruego. No durmieron esa noche. Al amanecer, Teresa tomó una decisión. No podía seguir ignorando lo que pasaba ahí adentro. Tenía que entender qué había dejado doña Amparo. Algo tan importante o tan terrible como para sellar todas las ventanas de una casa. Algo lo suficientemente grave como para hacer que la mujer viviera sus últimos años temiendo que alguien descubriera su secreto. Mientras Emiliano dormía agotado por el miedo, Teresa buscó un objeto que pudiera servir de herramienta, una barra metálica oxidada que encontró detrás del pozo del patio. Luego fue directo a la pared donde los golpes habían sido más fuertes la noche anterior. «Tengo que saber», murmuró como si se estuviera dando permiso. Golpeó una vez. El sonido fue hueco. Golpeó otra vez. Un pedazo de barro se desprendió cayendo al piso con un polvo espeso. Teresa acercó la oreja al agujero recién abierto. El muro estaba más frío que antes, y más silencioso. Con mano temblorosa retiró otro trozo de adobe, y otro, hasta que el hueco fue lo suficientemente grande para meter la mano. Al hacerlo sintió algo duro, una superficie lisa envuelta en tela. Lo jaló con cuidado. Era una caja pequeña de madera ennegrecida por la humedad. Parecía muy antigua, cerrada con una hebilla oxidada. Teresa miró alrededor. No quería despertar a Emiliano. Caminó hasta la puerta trasera donde entraba luz
y abrió la caja. Dentro había un cuaderno pequeño de tapas rotas, una llave de hierro y una carta doblada. Teresa abrió el cuaderno primero. Era un diario. La escritura era temblorosa, irregular, inconfundible, la letra de doña Amparo. Las primeras páginas describían cosas mundanas, dolores, recuerdos, molestias, el paso del tiempo. Pero a medida que avanzaba la letra se volvía más rápida, más desesperada. Mi casa ya no es mía. Las noches han cambiado. Juro que escucho su voz. No puede ser él, pero suena como él. No debí sellar las ventanas yo sola. Debí pedir ayuda. No sé si estoy protegiéndolos o protegiéndome a mí. Teresa tragó saliva. Pasó las páginas. Faltan partes en el muro. Lo sé. Los albañiles dijeron que todo estaba sólido, pero yo siento los huecos. Él dijo que iba a estar bien. Dijo que volvería cuando terminara el negocio. Nunca regresó. Yo fui quien lo buscó. Yo fui quien... La frase terminaba en un borrón. Teresa sintió un peso en el pecho. Abrió la carta. Si alguien encuentra esto, significa que la casa habló, que ya no puedo callarla. No abran los muros. No busquen. No intenten entender. Lo que está dentro no debe ver la luz. Y al final una frase más. Perdóname. No tuve otra opción. El cuaderno se le resbaló de las manos. Cayó al suelo abriendo una página donde algo le llamó la atención. Un dibujo, hecho a mano, un croquis de la casa, pero con algo que no estaba en la realidad, un cuarto más. Un espacio rectangular detrás del muro sellado. No puede ser, susurró. Entonces una voz la hizo girar. Señora Teresa. Teresa se sobresaltó. Emiliano no. Era un hombre mayor delgado con un bastón y un sombrero de palma. Tenía la piel curtida por el sol y ojos profundos como de alguien que sabía demasiado. Disculpe si la asusto, dijo con voz ronca. Soy don Eusebio. Vivo a 1 kilómetro de aquí. Vi humo ayer. Quise venir a saludarla. Teresa respiró tratando de serenarse. Buenos días, señor. El hombre miró los muros sellados, luego la caja en el suelo, luego las manos temblorosas de Teresa. Así que ya escuchó la casa. Teresa sintió un escalofrío. Yo... no sé de qué habla. Don Eusebio negó con la cabeza. Doña Amparo era terca, pero no mala. Ella sabía lo que hacía al sellar esa casa. No quería que nadie buscara lo que está ahí dentro. ¿Qué está ahí dentro?, preguntó Teresa temiendo la respuesta. El viejo bajó la mirada. No debería decirlo, pero sí puedo darle un consejo. No abra más paredes. No deje que su hijo se acerque a ellas. Y si escucha otra vez que la llaman por su nombre, no conteste. Teresa sintió que la sangre se le helaba. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? El anciano levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla extraña de pena y advertencia. Porque lo que está detrás de esos muros no está vivo. Pero tampoco está muerto. Y antes de que Teresa pudiera hacer otra pregunta, don Eusebio se alejó apoyándose en su bastón, desapareciendo entre los matorrales. Teresa se quedó mirando el muro largo rato, apretando el diario contra su pecho. Y en ese instante algo sonó de nuevo dentro de la pared. No golpes, no raspones. Una respiración. Lenta, cansada, como si algo se acabara de despertar. La respiración detrás del muro no cesó de inmediato. Se mantuvo ahí constante, pesada, como si la casa hubiera retenido el aire durante años y recién ahora lo liberara en intervalos irregulares.
Teresa retrocedió despacio sosteniendo a Emiliano contra su pecho. El niño respiraba rápido, apenas conteniendo el llanto. «Mamá, vámonos», por favor, susurró. Teresa tuvo deseos de levantarlo y correr. Pero, ¿a dónde no tenían dinero suficiente para pagar un cuarto en el pueblo? No tenían familia. La casa era lo único que les quedaba, por más oscura que estuviera, por más que pareciera guardar un secreto que nadie debía conocer. Aún así, la sensación creciente de peligro era imposible de ignorar. Durante 3 días, Teresa evitó acercarse al muro donde había escuchado la respiración. Procuró mantener todas las velas encendidas incluso durante el día. Emiliano dormía a su lado. Cualquier ruido, por mínimo que fuera, lo despertaba sobresaltado. Las noches se volvían eternas, la casa crujía sus muros, se estremecían con cambios de temperatura, y cada tanto un sonido sordo resonaba como un corazón latiendo dentro del adobe. Teresa trataba de convencer al niño y a sí misma de que eran solo sonidos naturales. Pero la casa no era natural. Nada allí lo era. El cuarto día, al amanecer, alguien golpeó la puerta con fuerza. Teresa se irguió de golpe con Emiliano aún dormido sobre su brazo. Un segundo golpe más fuerte la hizo saltar. Teresa gritó una voz conocida impaciente. «¡Abre la puerta!». Era Martín, el hijo mayor de doña Amparo. Teresa abrió solo un poco. Martín empujó la puerta sin pedir permiso y entró con 2 personas más, Elena y Saúl. Los 3 parecían molestos, sudados, como si hubieran discutido camino al lugar. «Venimos a hablar», dijo Martín cruzándose de brazos. Teresa respiró hondo. «No tengo nada que decirles». «Pues nosotros», se interrumpió Elena avanzando mirando cada rincón de la casa, frunciendo la nariz como si el olor del adobe la ofendiera. «¿Qué demonios haces viviendo aquí? Mamá te dejó esto para deshacerte de ti rápido, no para que te quedaras». Saúl pateó una piedra nervioso. «Teresa», dijo casi en tono de burla. «Esta casa es una ruina. Si quieres te la compramos. Te damos 20.000 pesos. Es más de lo que vale». Teresa negó. «No está en venta». Los 3 hermanos se miraron entre sí. «Escucha», dijo Martín dando un paso al frente. «Sabemos que mamá escondía cosas. Dinero, joyas, no sé. Y si dejó esta casa para ti es porque algo hay. No te hagas la inocente». Saúl añadió. «El pueblo está hablando», y su voz tembló ligeramente. «Dicen que esta casa, que aquí pasó algo horrible. Que mamá…» Miró las paredes inquieto. «Que mamá hizo cosas raras». Elena chasqueó la lengua molesta. «Ay, no empieces con tus miedos. Mira, Teresa, si ya encontraste algo, danos nuestra parte, y listo». Teresa sintió frío en la espalda. «Yo no he encontrado nada». «Pues entonces nos dejas buscar», dijo Martín. «No tienen derecho». Elena sonrió. «Esta casa era de mamá, y lo que ella haya escondido también es técnicamente familiar». Se acercó un paso más. «Déjanos ver». Teresa iba a responder, pero en ese momento, desde el fondo de la casa, se escuchó un sonido. Un golpe seco. Exacto. Directo. Martín giró la cabeza alarmado. ¿Qué fue eso? Nadie habló. Otro golpe. Luego un raspón largo. Elena tragó saliva. ¿Qué es eso? Teresa apretó los dientes. No quería que ellos lo escucharan. No quería que nadie más supiera. Pero ya era demasiado tarde. Solo... La casa, respondió Teresa con voz tensa. Pero Saúl retrocedió un paso. Eso no fue un animal. El golpe volvió más fuerte, como si algo dentro del muro hubiera decidido anunciar su presencia. Teresa cerró los ojos. Emiliano, que había despertado, se aferró a ella temblando. Martín dio un paso atrás. «Vámonos».
dijo en voz baja. ¿Qué? Reclamó Elena. Vámonos. Pero no hemos buscado nada. Martín la tomó del brazo. Esta casa no es normal. Saúl ya estaba en la puerta. Los tres salieron casi corriendo, dejando a Teresa y Emiliano solos otra vez, pero ahora con una sensación más profunda. Si ellos habían escuchado los golpes, pronto volverían, y no vendrían solos. Esa noche la casa no dejó descansar a nadie. El aire se volvió más denso, como si el adobe respirara. Teresa colocó la caja del diario dentro del armario, pero el mueble temblaba cada vez que el muro golpeaba. A medianoche Emiliano se incorporó de golpe. «Mamá», susurró, «creo que oigo una voz». Teresa lo abrazó fuerte. «No escuches, duerme». Pero ella también oyó algo. Un murmullo. No decía palabras claras, pero estaba allí como una plegaria apagada. A las 2 de la madrugada, alguien golpeó la puerta. No el muro, la puerta. Teresa se levantó con el corazón en la garganta. ¿Quién es Silencio? ¿Quién está ahí, Silencio? Luego un golpe más fuerte. Señora Teresa, dijo una voz masculina grave. Soy yo. Don Eusebio. Teresa soltó un suspiro tembloroso y abrió. El anciano estaba allí sudado, respirando agitado, sosteniendo su bastón con fuerza. ¿Qué pasó?, preguntó Teresa preocupada. Los hijos de Amparo, dijo mientras se sostenía del marco de la puerta. Los vi pasar por el camino hace 1 hora. Iban con 2 hombres más. Traían herramientas. No venían a hablar. Venían a buscar. El corazón de Teresa se detuvo un segundo. Quieren abrir los muros. El anciano la miró con una urgencia que jamás había mostrado. No deben hacerlo. Si rompen lo que Amparo selló, lo que está ahí dentro no va a quedarse quieto. Teresa sostuvo a Emiliano más fuerte. El niño apenas respiraba. Entonces tenemos que irnos, dijo Teresa. Ahora mismo. Pero don Eusebio negó con la cabeza. No, hija, ya es tarde. Los vi acercarse por detrás. Su voz tembló. Te están rodeando. Teresa sintió que la sangre se le helaba, y entonces lo escuchó. Pasos afuera, susurros de hombres, el chirrido metálico de herramientas. Van a entrar por la fuerza, susurró el anciano. Y si abren esos muros, Dios nos libre. El primer golpe cayó como un trueno contra la pared exterior. Otro más. Y otro. Emiliano comenzó a llorar. Teresa miró al anciano. Él apretó su bastón. No podemos dejar que rompan la casa, ni que rompan ese muro. Tenemos que resistir, o nos arrastrará a todos lo que usted escuchó ahí dentro. Otro golpe fuerte. La puerta tembló. Los muros vibraron. La respiración detrás del adobe volvió esta vez más fuerte, más profunda, como si algo se moviera impaciente, excitado por el sonido de la destrucción. Teresa, dijo el anciano con una voz baja y terrible. Lo que sea que Amparo encerró ahí dentro, sabe que están intentando liberarlo. El muro respondió con un golpe desde dentro, tan fuerte que la vela más cercana se apagó. Teresa retrocedió. Emiliano gritó. Los hombres afuera golpearon la puerta con todas sus fuerzas. La casa entera comenzó a temblar, y el muro sellado. Respiró. Por primera vez respiró como algo vivo. El temblor del muro no se detuvo. Cada vibración parecía más fuerte que la anterior, como si algo enorme estuviera empujando desde dentro. El sonido no era solo un golpe,
Era un gruñido profundo, húmedo, como si el adobe se retorciera, como si dentro hubiera un cuerpo tratando de moverse después de años inmóvil. Afuera los hombres seguían golpeando la puerta. Martín gritaba órdenes. «¡Tiren la puerta!». «¡No se detengan!». Teresa retrocedió sosteniendo a Emiliano. El niño enterró la cara en su pecho, llorando sin hacer ruido, temblando como una hoja. Don Eusebio puso el bastón frente a él, como si eso pudiera detener lo que venía. «Escúcheme, Teresa», susurró el anciano sin apartar la vista del muro. «No importa lo que pase, no toque esa pared. No responda si la llama. No mire dentro aunque se abra. ¿Me entiende?». Teresa asintió con la garganta cerrada. Pero el muro no esperaba instrucciones. Una grieta fina comenzó a formarse, delgada al principio, luego más larga como una vena negra, abriéndose paso por el adobe. De dentro salía un olor, no solo a humedad, un olor metálico oxidado mezclado con un aroma dulce y antiguo, como flores marchitas dentro de un ataúd. El anciano tragó saliva. Ya empezó. La puerta dio un salto cuando un golpe la sacudió desde afuera. Las bisagras chirriaron. Teresa apretó a Emiliano más fuerte. «Abre, Teresa», gritó Martín desde afuera. «O lo abriremos nosotros. Ya sabemos que encontraste algo». Otro golpe, esta vez con herramienta metálica. La madera comenzó a partirse. Y al mismo tiempo, la grieta del muro creció. Un pedazo entero de adobe cayó al suelo, levantando una nube de polvo que tenía un color extraño, casi negro. Del hueco, Teresa vio algo que la hizo retroceder instintivamente. No era madera, ni piedras, ni herramientas. Era piel. Piel seca, arrugada, de un color amarillo grisáceo, como cuero viejo endurecido por el sol, pero aún unida a algo debajo. Emiliano chilló, y Teresa lo apartó girándolo para que no viera. «No mires, no mires», repitió con voz quebrada. Don Eusebio palideció. «Santo Dios», susurró. Amparo sí lo hizo. Teresa sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Qué hizo?», preguntó ella sin querer saber la respuesta y necesitándola al mismo tiempo. Eusebio apretó los dientes sin apartar la vista del hueco creciente. Ella no mató a su esposo, no lo enterró, no lo dejó ir. Lo dijo con la voz rota. Lo encerró en el muro. Teresa sintió que el aire se le escapaba. Emiliano comenzó a sollozar más fuerte. «Pero eso fue hace más de 20 años», susurró Teresa. «Nadie puede vivir tanto encerrado». El anciano la miró con un horror tan profundo que parecía arrancado de otra vida, de otro tiempo. «No está vivo», dijo, «pero tampoco está muerto». El muro dio un crujido feroz como el sonido de huesos rompiéndose. La abertura se ensanchó bruscamente, dejando ver más de esa piel reseca, y ahora una mandíbula. Una mandíbula rígida, huesuda, cubierta por pedazos de carne momificada. Y lo peor es que se movió. Solo 1 milímetro. Apenas perceptible. Pero se movió. Como si intentara abrirse. Emiliano gritó. Teresa retrocedió al instante alzándolo en brazos. «No mires». «No mires», gritó con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. La puerta», gritó Martín desde afuera. Ya casi otro golpe. La madera se resquebrajó dejando entrar una línea de luz. Don Eusebio se puso delante de ellos intentando cubrirlos aunque su cuerpo temblaba. «Teresa, escóndase atrás». «Rápido». Pero no hubo tiempo. La puerta cayó al suelo con un estruendo que sacudió toda la casa. Una nube de polvo se levantó. Martín, Elena, Saúl
y 2 hombres más entraron con linternas palas y una barra metálica. Al ver el hueco en el muro, todos se quedaron inmóviles. El silencio fue brutal. —¿Pero qué? —murmuró uno de los hombres. —¿Qué es eso? Martín levantó la linterna. La luz iluminó el rostro momificado que comenzaba a asomarse. Una boca rígida. Ojos hundidos negros como pozos vacíos. Piel quebrada como papel antiguo. Pero había movimiento. Un temblor leve como si el cuerpo entero respirara. Elena retrocedió hasta chocar con la puerta rota. —Dios. No. No gritó. —Eso es un cadáver. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Saúl soltó la herramienta y dio un paso atrás. —Teresa. Jadeó, tú sabías. ¿Tú sabías que mamá escondió esto? No lo sabía, dijo ella llorando. Lo juro. No sabía. Pero Martín no escuchaba. Se acercó al muro fascinado, dispuesto a romper más. Aquí hay algo más, dijo con una sonrisa retorcida. Si Amparo escondió un cuerpo, también escondió dinero. Oro. Tesoros. Esto tiene que valer una fortuna. No lo toque, gritó don Eusebio. Martín lo ignoró. Levantó la barra metálica y la clavó con fuerza sobre el borde de la grieta. El hueco cedió. La boca del cadáver se abrió un poco más. Y algo parecido a un suspiro salió del muro. No era aire. Era un sonido. Húmedo. Un sonido antiguo, como si una voz sin garganta intentara hablar. Elena chilló. Martín, vámonos. Esto está mal. Muy mal. Pero Martín estaba en trance, poseído por la ambición. Solo un poco más. Solo un poco. No, gritó don Eusebio avanzando con el bastón en alto. Muy tarde. Martín hundió la barra una vez más. Esta vez el muro entero reaccionó. El adobe vibró. El cadáver o lo que quedaba de él se estremeció violentamente como si algo debajo de la piel tirara de los huesos. La cabeza se inclinó hacia adelante con un movimiento espasmódico. Y el muro exhaló. No un aire normal. Era un soplo caliente fétido como el aliento de un animal encerrado demasiado tiempo en la oscuridad. El olor golpeó a todos con ferocidad, un olor a podredumbre, metal viejo y algo más. Algo que se sentía casi vivo. Los hombres retrocedieron tosiendo. —¿Qué demonios? —balbuceó uno tapándose la boca. Pero fue Elena quien lo vio primero. —Martín —dijo con un hilo de voz—, tus manos. Martín bajó la mirada. La piel de sus manos, la que había tocado el borde del agujero, comenzó a ponerse roja. Luego morada. Luego negra. Como si una quemadura invisible estuviera extendiéndose bajo la carne, devorándola. Martín gritó soltando la barra. Se sacudió las manos como si intentara desprenderse de algo pegajoso. «Me quema. Me quema». El anciano dio un paso adelante gritando. «Se los dije. Estaba sellado por una razón. No es un cadáver cualquiera. No es humano». Teresa sintió que el mundo daba vueltas. Abrazó a Emiliano con fuerza cubriendo su rostro. El hueco en el muro siguió creciendo lentamente, no porque alguien lo golpeara, sino desde dentro. Algo se movió detrás del cadáver. Algo más grande. Algo que empujaba el muro como si la piel momificada fuera solo la primera capa. El adobe comenzó a partirse, dejando ver una cámara oscura detrás del cadáver. Una habitación escondida. Un cuarto secreto. Y dentro brillaba algo metálico.
Muchos objetos, cofres, cajas, montones de cosas cubiertas por polvo y telas antiguas. Era el verdadero tesoro, el que Amparo escondió, el que todos querían. Y también era la tumba de su esposo. Pero antes de que alguien pudiera acercarse la cabeza del cadáver, se giró abruptamente hacia la derecha. Un movimiento imposible para algo muerto. Elena se desmayó. Saúl cayó de rodillas. Los hombres retrocedieron chocando entre ellos. Don Eusebio gritó: «¡No miren! ¡No miren más!». Pero Martín, aún con las manos ennegrecidas por la quemadura, dio un paso adelante. «Es mío», aulló. «Todo esto es mío». Y extendió la mano hacia la cámara. El cadáver se estremeció. La boca se abrió por completo. Un sonido viscoso, un gruñido hueco y espantoso salió de ella. La casa entera se sacudió. Y algo que no debía existir, algo que no debía moverse, comenzó a salir del muro. El cadáver terminó de inclinar la cabeza hacia Martín con un movimiento lento, rígido, antinatural. La boca se abrió un poco más, lo suficiente para dejar escapar un sonido profundo, una vibración como el crujir de un tronco viejo, quebrándose bajo su propio peso. Pero no solo era un sonido, había intención en él. Una advertencia, una llamada o una condena. Martín retrocedió apenas tambaleándose, pero la ambición era más fuerte que el horror. «Lo que guardó mi madre», jadeó con las manos negras por la quemadura, «lo guardó para su familia, para mí». Teresa lo vio extender la mano hacia el hueco, como si no pudiera resistir la atracción del tesoro oculto en la cámara secreta. Pero don Eusebio reaccionó primero. Avanzó cojeando, alzando su bastón. «Ni un paso más», gritó. «No sabes lo que estás tocando». Martín lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. «Cállate, viejo estúpido. Esto es mío, todo es mío». En ese instante el cadáver se movió de nuevo. Esta vez con claridad. El torso se inclinó hacia adelante rompiendo la rigidez de la momificación. Un sonido grotesco acompañó el movimiento, como si la piel seca y endurecida se rasgara desde dentro. Teresa no pudo contener el grito. Saúl, al ver eso, cayó hacia atrás arrastrándose en el piso. «Vámonos, Martín. Por favor, vámonos», suplicó con la voz quebrada. Pero Martín no escuchó. Su mente ya estaba poseída por el brillo metálico dentro de la cámara. El tesoro era real, y eso bastaba para nublar cualquier sentido de supervivencia. Apenas dio un paso más, el cadáver reaccionó. No con violencia, sino con intención. Como si su función incompleta, rota, corroída por el tiempo, aún existiera. Su mano momificada se movió un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para tocar el borde de la grieta. Y al hacerlo algo extraño ocurrió. El aire cambió. Se volvió más denso, más pesado, más caliente. El olor a podredumbre y metal oxidado se intensificó hasta casi sofocar. Emiliano se tapó la cara contra el pecho de Teresa. Ella lo sostuvo con fuerza, aunque el miedo hacía temblar sus brazos. Algo dentro de la cámara secreta se encendió. Una sensación de energía, una pulsación profunda como un latido antiguo que llevaba años silenciado y que ahora despertaba. Teresa no sabía qué era, pero lo sintió en el estómago, en el pecho, en la piel. El muro entero vibró. Las grietas se abrieron más. El cadáver. Respiró. Martín gritó no por miedo, sino por desesperación, tratando de alcanzar uno de los cofres. Sus manos se estiraron hacia adelante. Y entonces ocurrió. Del interior del muro salió una ráfaga de aire oscuro caliente impregnado de ese olor metálico insoportable.
Empujó a Martín hacia atrás con una fuerza que no venía de ningún ser vivo. Martín cayó de rodillas jadeando, pero volvió a levantarse. «No me voy», rugió fuera de sí. «Es mi herencia. Es mío». El cadáver como respuesta volvió a moverse. Esta vez, la mandíbula se abrió del todo en un ángulo imposible, como si invitara a entrar. O como si advirtiera que aquello que estaba detrás continuaría saliendo fuese lo que fuese. Don Eusebio gritó: «¡No lo toques!». Pero Martín ignoró el grito final. Apretó los dientes, cerró los ojos un instante y metió el brazo dentro de la grieta para agarrar uno de los cofres. El efecto fue inmediato. Un grito desgarrador llenó la casa. Su brazo comenzó a ennegrecerse igual que sus manos, pero ahora la corrupción subía rápido como tinta derramada sobre tela. La piel se abría desprendiendo un humo oscuro. Martín intentó jalar el brazo hacia atrás, pero algo dentro de la cámara lo sujetó. Algo invisible. Algo frío. Algo que no quería soltarlo. «Ayúdenme. Ayúdenme», chilló Martín. Pero nadie se movió. Ni siquiera sus propios hermanos. El anciano apenas pudo murmurar: «Él quiere compañía». La fuerza invisible tiró del brazo de Martín hacia adelante. Él gritó con tal desesperación que Elena se tapó los oídos. Teresa apartó la mirada abrazando a Emiliano con todas sus fuerzas. Saúl finalmente reaccionó intentando jalar a Martín por la cintura, pero apenas lo tocó, gritó también la piel del brazo de Martín. Estaba tan caliente que quemaba carne viva. «Suéltalo, Martín, suéltalo». «No puedo», aulló Martín, con la voz rota. El cadáver se inclinó un poco más como empujado hacia afuera. Una mano huesuda emergió del hueco, moviéndose torpemente como insecto aprendido a caminar de nuevo. Las falanges golpearon el borde del adobe, dejando pequeños trozos de polvo negro. La casa vibró. Y entonces de golpe la fuerza dentro del muro soltó a Martín. No para liberarlo, sino para lanzarlo hacia atrás. Martín voló varios metros y chocó contra el muro opuesto cayendo al suelo con un sonido seco. Quedó inmóvil temblando, respirando con dificultad. Su brazo estaba completamente negro como carbón. Sus ojos desorbitados ya no parecían reconocer a nadie. Elena gritó su nombre mientras Saúl trataba de acercarse sin tocarlo demasiado. Pero el peligro no había terminado. El cadáver seguía avanzando, centímetro por centímetro, deslizándose fuera del muro como si la gravedad no le afectara. Teresa sintió el aire abandonar sus pulmones. El anciano murmuraba una oración. Los hombres contratados dejaron caer sus herramientas paralizados. Elena gritó: «¡Sáquenme de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos!». Saúl la tomó del brazo, y ambos salieron corriendo hacia la puerta, tambaleándose, casi tropezando con la madera rota. Los dos hombres contratados huyeron detrás de ellos. Nadie miró atrás. Solo quedó Martín tirado en el piso delirando, repitiendo una frase incoherente: «No, no, está vivo, no, no». Don Eusebio se acercó a Teresa temblando. «Ahora», dijo con voz débil. «Teresa, ahora sí puede abrir la puerta trasera y salir. No va a seguirnos. Él solo protege lo que fue suyo. Y ya castigó a quien lo tocó». Teresa no necesitó más explicación. Sosteniendo a Emiliano, caminó rápido hacia la puerta trasera, pasando junto al cadáver que seguía intentando mover la cabeza como si quisiera recordar cómo se usaba el cuerpo. Don Eusebio la siguió. El sonido del muro expandiéndose continuaba, pero ya no era para liberarse.
Era para cerrarse nuevamente, como si la casa sintiera que había cumplido su advertencia. Teresa cruzó el umbral hacia la luz del amanecer. El aire fresco golpeó su rostro con fuerza. —¿Y Martín? —preguntó con la voz quebrada. El anciano la miró con un dolor antiguo. Él cruzó un límite. Algunos regresan, otros no. No intente volver. No mire hacia atrás. Teresa sostuvo fuerte a su hijo y comenzó a caminar hacia el camino de tierra. El anciano la siguió a paso lento. Detrás de ellos la casa emitió un último crujido profundo, como un cierre, como una exhalación final, y luego silencio. 2 días después, la policía rural llegó a investigar el reporte de gritos y actividad extraña en la propiedad. Encontraron la puerta rota, herramientas tiradas, marcas en el suelo, pero nada más. No había cadáver. No había cámara secreta. No había rastro del muro abierto. Solo un cuarto vacío, oscuro, perfectamente sellado. Martín estaba sentado en un rincón, murmurando frases sin sentido, incapaz de responder a su nombre. Sus manos y su brazo completamente negros, sus ojos perdidos para siempre. Los oficiales nunca encontraron nada que explicar lo ocurrido. Y a nadie sorprendió que el caso quedara archivado sin respuestas. Teresa y Emiliano nunca volvieron. Don Eusebio tampoco. Pero cada vez que el viento soplaba desde el valle, había quienes afirmaban escuchar algo extraño, como un susurro detrás de muros llenos de adobe. Un murmullo antiguo. Una respiración cansada. Una presencia que nunca debió ser despertada. Y una casa sin ventanas, sellada por dentro para siempre.